Buenas noches con todos. Eh, Desde la Escuela de Gobierno les agradecemos por su asistencia al webinar Inversión Pública, claves para la recuperación económica en la nueva gestión gubernamental. Les saluda Marco Urquiaga del equipo de Marketing y Comunicaciones y hoy les presentamos a los docentes Anthony Moreno, quien es coordinador de este programa y es asesor para la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de Perú Compras, gobiernos regionales y locales. Y también tenemos al profesor Eloy Durán, que es docente del programa de especialización en inversión pública y también es presidente de Efectividad Consultores, conductor de Economía Efectiva y codirector de Análisis Efectivo. Antes de iniciar con la exposición, les queremos comentar de que quienes deseen realizar alguna consulta a los expositores lo podrán hacer a través del chat, las cuales serán respondidas durante y al final del evento. Así que a continuación le doy pase al profesor Anthony Moreno. Bienvenidos a este webinar. La inversión pública, tanto al profesor Eloy como a mí, nos resulta fundamental. Hemos participado de esta en los últimos veintitantos años, en realidad, ¿no? Desde las épocas del Sistema Nacional de Inversión Pública, el INVIERTP, muchas de las propuestas de mejora salieron justamente cuando trabajábamos en el MEF. Ahora ambos estamos dedicados a la academia, a la consultoría, y lo que queremos compartir con ustedes ahora es este convencimiento que para la futura, la necesaria reactivación económica, una de las variables fundamentales, sin lugar a dudas, va a ser la inversión pública. Ya lo es, pero va a ser sobremanera mucho más para el siguiente gobierno, ¿no? Pero necesitamos algunas claridades, porque cuando uno escucha, ¿no? Los informes oficiales, pareciera ser que gran problema no hay, ¿no? El PBI va a crecer espectacularmente este año, el siguiente año también se va a mantener en positivo, la inversión pública rompe récords todos los años, según los informes que cada mes se lanzan. Tan cierto no es. Claro, los números son números y son indiscutibles. En todo caso, es una parte de la mirada. Lo que queremos nosotros es profundizar justamente en esos números. Por ejemplo, yo voy a comenzar con esto último que acabo de mencionar, ¿no? Si uno ve los números de ejecución, sí, sí es cierto que cada mes está rompiendo récords históricos de ejecución de inversión pública. Pero lo que no se ve es a qué se deben esas ejecuciones. Esas ejecuciones fácilmente se explican solamente en 7, 8 inversiones. No se explican en los 4.000 proyectos que tenemos a nivel nacional en plena ejecución. Entonces, solamente indicar que estamos rompiendo récords, estamos ejecutando bien, porque hay 7, 8 grandes proyectos que están ejecutando espectacularmente y que arrastran a todos los demás, es una verdad a medias, ¿no? La gran masa de la inversión pública aún existe problemas, litigios, tema de terrenos, tema de licencias, falta de gestión, problemas en la cadena de gasto, problemas mismos en presupuesto, modificaciones, cambios por materia. Hay todavía un espacio muy grande para mejorar la eficiencia. Y eso no podemos soslayar. Más bien eso nos tiene que, no para autoflagelarnos, eso no es la idea, pero sí, si no conocemos los detalles de los problemas y los problemas reales, no vamos a mejorar, ¿no? Los números son importantes, evidentemente, pero tan importante como esos números que nos alientan, también son los procesos que tenemos que seguir mejorando. Para ser más exactos, por ejemplo, la inversión pública en estos momentos sí tiene una ejecución que se puede justificar por las siguientes inversiones. Por ejemplo, eh, la reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios en estos momentos tiene un presupuesto asignado de 3.300 millones más o menos. De los casi 50.000 millones asignados en el presupuesto modificado para inversión pública, 3.300 millones están destinados a la reconstrucción con cambios, la cual sabemos está siendo ejecutada mediante un gobierno a gobierno para adquirir mejores prácticas, tanto contractuales como de gestión. Y este es el motor, en realidad, ¿no? Porque a la fecha está ejecutando más de 1.200 millones, ¿no?
En buena cuenta, a eso también se debe la justificación de la ejecución. Otro proyecto similar o conjunto de proyectos son las concesiones viales, ¿no? Concesiones viales que a la fecha está ejecutando casi 600 millones, ¿no? En inversión pública. Y una concesión vial en realidad es una concesión, no es una ejecución de proyectos, pero para fines estadísticos siempre colocamos a las concesiones viales como parte de la inversión pública, ¿no? Y en el monto total son más de 1.100 millones, pero van ejecutando, como digo, casi 600 millones. También tenemos, por otro lado, la concesión de la línea uno. La línea uno que está funcionando, también está concesionada y también aparece como un gran, digamos, proyecto. El presupuesto aparece como un proyecto. Y ahí tenemos simplemente por pagar lo que se está ya usando, tenemos 220 millones aproximadamente, de un total de 1.400 millones que se va a tener que pagar a lo largo del año, cuya ejecución va a ser 100%, evidentemente. Tenemos chincheros, que también es un gobierno a gobierno, ¿no? Ahí tenemos otros 400 millones, al igual que la línea 2. Entonces, en realidad, si nos ponemos un poco más finos y vemos el grado de ejecución, nos damos cuenta que la ejecución tiene que ver mucho con la eficiencia y la eficiencia que viene de un gobierno a gobierno posiblemente o de buenas prácticas, ¿no? Sin soslayar, por supuesto, el esfuerzo que es evidente y manifiesto se está haciendo en el MEF y con las ejecutoras, haciendo un seguimiento permanente, mensual, incluso quincenal, acerca de la cartera de estratégica de proyectos, de lo cual vamos a hablar más en un siguiente webinar, ¿no? Eh, la, los comités de seguimiento se han convertido pues ahora en una herramienta fundamental. Cosa curiosa, porque los creamos justamente con Eloy hace 12 años, ¿no? Y en su momento fue difícil implementarlos, normarlos, había mucha resistencia al cambio. Un comité de seguimiento, para los que no saben, es una especie de PMO pequeña, chiquita, pero efectiva si se sabe usar. Y cuando salió el INVIERTP fueron vetados, ¿no? 2 años fueron básicamente vetados, hasta el año 2019 que con mucho esfuerzo insistimos en que se retomen, se retomaron los comités y hoy por hoy son la herramienta fundamental para levantar la ejecución, ¿no? Entonces, hay esta, hay esta mirada doble, ¿no? Hay que ser positivo siempre, hay pasos que se están dando en la inversión pública, los números lo reflejan, pero si vamos a los detalles, como dicen, Dios está en los detalles, o el diablo está en los detalles, dependiendo de quién lo diga, en realidad ahí aprendemos más, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que una clave es la eficiencia en las contrataciones, en los procesos, en el seguimiento, en la cadena de gasto, y los que están más arriba justamente tienen esas facilidades para hacerlo, ¿no? Bueno, eso es básicamente como para comenzar esta charla. Me gustaría ahora, Eloy, por favor, que nos compartas tus opiniones respecto al tema. Bienvenido, estimado Sí, amigo. muchas gracias, Anthony. Quizá en algún momento sería bueno ver la diapositiva que compartíamos esta tarde Claro, ahí lo del hacemos. crecimiento de la década. Solo esa, ¿no? Para Perfecto. comenzar. Sí, sí, esa la tenemos acá. Ahí está. Sí, esta diapositiva, amigos, nos la compartieron algunos amigos de Argentina. A propósito, hoy día Argentina cumple 205 años de independencia, ¿no? Exacto. Ellos han hecho esta presentación para ver un poco el desempeño macroeconómico. Lo que nosotros vemos en esta diapositiva, por el lado derecho, hay 10 países con un fuerte crecimiento del PBI per cápita en la última década. De estos 10 países, 7 son de Asia. Y eso debería llamar a reflexión, porque algo están haciendo en Asia que genera este resultado tan importante para ellos. 7 son en Asia. Una de las características es que tienen una orientación al mercado internacional. Ahí está China, por ejemplo, ahí está Indonesia, grandes exportadores, pero no es la única. Y la otra es que tienen una política fiscal agresiva, ¿no? Para impulsar la economía. Por eso es que aparecen países como Nepal, Uzbekistán, Turkmenistán, Turquía, ¿no? Son
dos de las características que tienen los asiáticos y por eso están ahí en primer lugar. De América Latina no hay ninguno, porque uno es africano, dos son europeos, entre los 10 primeros. El primer latinoamericano es Panamá en el puesto 18, Paraguay en el puesto 21 y Perú en el puesto 25. Ahora, Perú en el puesto 25, sobre todo por el trabajo que se hizo en la primera parte de esa década, donde Perú estaba entre los 5 primeros lugares. Y vamos a la parte contraria, entre los 10 últimos, 6 son de América. Entonces ya eso también debería llamarnos a reflexión. Está Barbados, está San Cristóbal y Nieves, está Argentina, está Belice, está Aruba, está Venezuela. Algo estamos haciendo mal en América Latina. Bueno, gracias Anthony por la pantallita, después creo que regresamos a eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una capacidad para planificar y eso obliga a ser prospectiva hacia dónde está yendo el mundo, qué es lo que yo debo hacer, no solamente para protegerme, sino también para crecer. Hay un informe muy importante, siempre lo cito, es del Fondo Monetario Internacional, fines del año 18, cuando se vivía una burbuja en casi todo el mundo de un crecimiento espectacular. Y esto era engañoso, ¿no? Porque ya la economía comenzaba a mostrar signos de deterioro. Y decía muy claramente el Fondo Monetario, ojo con las dificultades que se van a enfrentar. Por el lado financiero teníamos dificultades con el tipo de cambio, dificultades con la inflación, dificultades con la tasa de interés. Perú no se dio por aludido, el Banco Central manejó muy bien la tasa de interés, hasta ahora maneja muy bien la tasa de interés, tiene la tasa de referencia más baja en la región, pero ya la devaluación comienza a ser un problema, ¿no? Simplemente con la coyuntura ha demostrado cuán sensible es esta variable y ahora comienza a elevarse y comienzan a elevarse los precios de transporte, los precios de mantenimiento del hogar, los precios de los alimentos, los precios de los insumos importados y de los productos que consumen estos insumos importados. Y comienzan a haber decisiones de inversión para retirar las inversiones en soles y cambiarlas a dólares, retirar el dinero de la economía o enviar el dinero a otra plaza más atractiva. Y la inflación es un problema también a nivel local, ya estamos por encima del rango meta, pero además si uno ve la inflación en algunas ciudades del interior del país, ya estamos hablando de 2 dígitos. Inflación que además se ve mucho en el tema del hogar, en el tema de los alimentos y que afecta más que nada a las familias de menores ingresos. Después mencionaba este informe, ojo con los problemas sociales, ¿no? La migración, la exclusión, la baja productividad, son cosas que hay que considerar porque van a afectar luego el crecimiento del país. También se hablaba de dificultades políticas, la conflictividad y la corrupción. También había dificultades económicas, ¿no? El empleo, el ingreso, el ahorro, el consumo, la demanda total. Con el informe del Fondo Monetario lo que nos estaban alertando es que se venía un problema en el 2019 que iba a afectar la demanda, que iba a afectar las exportaciones y que iba a afectar el crecimiento de prácticamente todos los países, cosa que sucedió. El 2019 es el año de la desaceleración. El 2019 el crecimiento de China estuvo 0,5% debajo de la proyección. 0,7% por debajo estuvo el de Estados Unidos, 0,8% por debajo de la proyectada estuvo el del mundo y 1% el de América Latina. Con un resultado bastante pobre porque estamos hablando en el mundo de crecimiento de 4%, igual en Estados Unidos y en China de más de 6%. En América Latina la proyección era 1 y crecimos 0. Es más, en 7 de los 10 principales países no crecimos. Adicionalmente a eso, en Perú la diferencia fue en la proyección 2 puntos. Pensábamos crecer 4,2%, dado que el año anterior habíamos crecido 3,99 y crecimos 2,16%. Ya nos comienza a afectar este año 2019 y lo que se ve en el PBI es más que llamativo. Crecieron por encima de 2 dígitos el comercio, las ventas al por mayor, las ventas al por menor, los restaurantes, las
el servicio de comidas, el servicio de bebidas. Y por otro lado, crecieron también 2 dígitos los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, los préstamos no revolventes. Finalmente, lo que se hizo fue pagar ese consumo con deuda, cosa que nos afectó luego en el 2020. Y a todo esto nos olvidamos de crecer, nos olvidamos de invertir, nos olvidamos del cierre de brechas. Como bien menciona Anthony, desde el 2016 en que se produce el cambio a Invierte P, se descuida el seguimiento, se descuida la inversión, se pretende de todas maneras imponer un nuevo modelo, pero sin tener las fortalezas que ya se habían adquirido en el SNIP, como por ejemplo el seguimiento. Y desde esa fecha hasta ahora, el crecimiento, la inversión ha sido 65 hasta 62% del presupuesto, ¿no? Ya cuando teníamos estándares de 80% que se habían ganado. El de este año, que está particularmente interesante, tiene mucho que ver con el rebote, ¿no? Y tiene mucho que ver con una inversión concentrada en algunas decisiones importantes. Pero este año hemos cerrado el semestre con 31% del gasto ejecutado. Los récords anteriores en monto se dieron en el 2018 y en porcentaje en el 2015. ¿Cuánto se había ejecutado a junio del 2018? 35%. Y a junio del 2015, 36%. Entonces estamos un poquito por debajo de eso. Un comentario adicional es que en aquellos años, 2015, se manejaban presupuestos de inversiones de 36.000, 39.000 millones, y hoy se manejan presupuestos de inversiones de 51.000 millones. Hace poquito nomás acabo de terminar una conferencia con Piura, y lo que veíamos en Piura es que cada año se deja de ejecutar 2.500 millones de soles, cada año. Y eso sucede en todo el país, y esa es una de las razones por las cuales queremos hacer seguimiento, queremos hacer mejor la inversión pública, y este webinar y este curso son el motivo perfecto para compartir experiencias y aprendizajes. Así que, Anthony, tenemos mucho por hacer en cuanto a inversión pública y el seguimiento de la misma. Así es, estimado Eloy, compartimos plenamente eso. Yo quisiera complementar un poquito lo que dice Eloy en esa secuencia, irnos al marco macroeconómico multianual. Antes, sí, Eloy terminó indicando un poquito de lo que ofrecemos acá en la Universidad Católica, ¿no? En la Escuela de Gobierno. Eso es un programa de especialización en inversión pública. De eso ya más adelante se les puede hablar con más pertinencia, pero el tema es que esto es lo que nos motiva. O sea, y eso es lo que vamos a ver y vemos en un comienzo y luego vemos las herramientas. Tampoco es cuestión de descubrir la pólvora. Desde hace ya más de una década estamos insistiendo en estas alternativas de solución para mejorar, ¿no?, el tema de la inversión pública. Se han hecho muchos avances y hay ahora evidencia de que eso funciona, ¿no? Los mismos comités de seguimiento que están ayudando a la ejecución mes a mes en todo el país lo son. Y las buenas prácticas que ya se están implementando a través de los gobiernos a gobiernos también, ¿no? Al respecto, hay que entender que, y por lo menos eso es lo que queremos rescatar, un gobierno a gobierno en realidad es un artificio para hacernos de buenas prácticas. Y van a ser necesarios en la medida que no las hagamos nuestras y no nos capacitemos en ellas y no hagamos los cambios normativos y de procedimientos pertinentes. La idea pues nunca ha sido, cuando se propuso hace algún tiempo hacer gobierno a gobierno para panamericanos, nunca fue pues dedicarlos a hacer gobierno a gobierno. Eso fue una coyuntura muy particular y lo va a seguir haciendo por algún tiempo, pero la idea es aprender, y por eso que desde este espacio de la academia queremos justamente motivar ese aprendizaje, ¿no?, de estas buenas prácticas. Pero no basta con los buenos deseos y con las buenas prácticas. Estamos en el Estado, necesitamos cambiar las normas también, mejorar las normas. Pero cuando digo cambiar las normas, con cuidado. Hace una semana más o menos se cambió nuevamente el marco legal de las contrataciones, el reglamento de contrataciones, para ser exacto. Al final es más de lo mismo, son cambios de forma.
Cuando hablamos de cambiar los procedimientos y luego cambiar las normas, no me refiero a ese tipo de modificaciones, ¿no? Que más confunden y complejizan lo que ya de por sí es complejo, ejecutar obra pública. Estamos hablando de cambios mayores, ¿no? Respetando lo avanzado, por supuesto que sí, pero haciendo cambios de paradigmas grandes. Y parece ser que estos cambios ya no estamos arando en el desierto, porque incluso hasta el mismo marco macroeconómico multianual, usted lo puede ver ahí como resumen en sus lineamientos de política fiscal, ya lo visualizan también. O sea, ahora, más allá de proponer nuevas ideas, es ejecutar estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en este documento tan importante para todos, como lineamiento fundamental y que tiene que ver con la inversión pública y por lo tanto con la reactivación económica está el asegurar la provisión eficiente y oportuna de servicios públicos. Qué gran deseo. Es un gran deseo, todo el mundo quiere eso, ¿no? Y está bien que querramos eso, está bien que esté fijo en el marco macroeconómico, pero el tema es el cómo. Y más o menos, el cómo te lo explica también el documento. El tema es concretarlo, por supuesto, pero no está de más repetirlo. Ejecutar eficientemente los recursos, entre ellos los de inversión pública, ¿no? A lo largo de toda la cadena logística, y eso es muy importante. La inversión pública, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Se necesita planificar, por supuesto que sí. Y el hoy lo acaba de repetir. Se necesita programar eficientemente, y cada vez lo estamos haciendo mejor, me parece. Se necesita evidentemente formular y evaluar, ¿no? Que tenga un sentido económico sólido la formulación de proyectos y su evaluación social. Pero sobre todo se necesita concretar, y concretar significa contratar temas de la cadena logística. Con esa claridad, justamente esa claridad es parte de la solución. Porque si uno cree que solamente formulando mejores proyectos o programando mejor las cosas o evaluando socialmente mejor el tema o sacando lineamientos de cómo hacer el marco lógico, se terminaría todos los problemas, no es así. El tema es concretarlo, porque si no, los planes, los programas y las formulaciones van a quedar ahí. Y eso básicamente es esto, cadena logística. Es cadena logística, ¿no? Es obras, bienes y servicios. Y esos son objetos contractuales propios de la cadena logística. ¿Qué más dice? Mira, la inversión en infraestructura pública con enfoque de cierre brechas. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Y hay que seguir apuntando eso. Y hay avances al respecto. Un poco lentos a nuestro gusto, pero hay avances. Hay que seguir insistiendo en este tema con una advertencia, pienso yo. Y eso alguna vez lo hemos hablado con Eloy también. Y lo compartimos ahora con ustedes en este webinar, ¿no? Hay un gran enemigo que tenemos de las buenas prácticas y los buenos deseos, la burocratización, ¿no? En mi experiencia como docente, como consultor, como asesor, veo que el PMI, por ejemplo, en muchos sitios, es básicamente, la gente cree que es llenar un formato, ¿no? O llenar formatos en todo caso. Incluso piensan que el InviérteP es el formato 7, formato 8, y hay cursos de InviérteP que son, aprende a llenar el formato 7C, de IOARS. Está bien, tienen su valor los formatos, por supuesto que sí, pero la inversión pública es mucho más que llenar formatos. La promoción a cierre de brecha es mucho más que llenar formatos y aprender una metodología, ¿no? Estamos hablando de cambiar la vida para bien a la gente, estamos llegando a resultado concreto e incluso en esta coyuntura pues de reactivar la economía. Así que no puede quedar solamente como un llenado de formatos, ¿no? Continúa diciendo la modernización e integración de los sistemas administrativos. Fundamental. Cito este lineamiento porque me parece que menciona 4 cosas fundamentales, ¿no? Para ir aterrizando este gran deseo de la reactivación. La integración, la articulación intersistémica. La inversión pública no es una isla, y muchos de los problemas de la inversión pública, por ejemplo, en ejecución, o en toda la cadena, en realidad, tiene que ver con el planeamiento, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con el abastecimiento, en particular con las contrataciones, tiene que ver con contabilidad. Los devengados son temas contables, por ejemplo. Y la cadena administrativa tiene el corazón en la contabilidad, en la tesorería. Entonces, este enfoque intersistémico, más que un enfoque, es una necesidad de articular procesos que se tiene que hacer y se tiene que ver, ¿no?
Esos detalles, por ejemplo, de herramientas concretas de gestión, lo podemos ver, y de hecho lo vamos a ver, ya hemos hablado con Eloy para hacer un segundo webinar el siguiente viernes, ¿no? Pero igual no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Y mira cómo termina con un buen deseo que me parece muy pertinente también que sea así los documentos económicos como el marco macroeconómico, ¿no? El fin último es incrementar el bienestar de la población. Eso no podemos olvidarnos. No es solamente un gran deseo, no solamente es una palabra, una frase bonita, debería ser el norte, ¿no? Estas elecciones, si alguna lección nos han dado, y nos han dado varias lecciones, es eso, ¿no? Hay un gran porcentaje de ciudadanos que no sienten al Estado. Y muchas veces no sienten al Estado, muchas veces por su enorme ineficiencia, particularmente en inversión pública, ¿no? Entonces, la inversión pública sí es un motor, la inversión pública sí es una herramienta fundamental para la reactivación económica, pero si no hacemos eficiente la inversión pública, entonces eso va a quedar como gran deseo. Y concluyo para pasarle nuevamente el pase a Eloy con estos lineamientos, ¿no? De política fiscal. A mí me ha gustado mucho leer las últimas versiones del marco macroeconómico multianual. Insisto, hay que leer. Este documento es un poco tedioso, pero es muy importante. Porque ya la versión última, las últimas versiones tienen este acercamiento, ¿no? Acercamiento a una realidad concreta. Por ejemplo, acá hay otro lineamiento, dice, mejorar el proceso de gestión de la inversión pública directamente. La inversión pública no podemos decir, pues, que rompemos récord todos los meses. Está bien, eso nos ayuda, nos anima, pero que tenemos que seguir mejorándola radicalmente. Y este documento lo dice, ¿no? Mejorar el proceso, los procesos. Más allá que mejorar las normas, en primer lugar son los procesos. Los procedimientos tenemos que hacerlos eficientes. La norma viene después, siempre la norma es un segundo paso. A veces hablamos de las normas y cambiar las normas, pero en primer lugar son los procesos, ¿no? Son los actores, las interrelaciones, ¿no? Las actuaciones. Solemos en inversión pública, por ejemplo, en 20 años, todavía tener procesos en cascada, uno después de otro, secuenciales. Cuando las prácticas internacionales de gestión de proyectos que han venido con gobierno a gobierno para evidenciarnos en la cara, si se dan cuenta, una de las características más notorias es que prácticamente todo es concurrente, todo es fast track, ¿no? En paralelo. Y eso no significa desorden, eso significa ser más eficiente. Y con una buena metodología se puede hacer, ¿no? Cosas en fast track, en paralelo. De hecho, el mismo InviérteP ya tiene ya algunas propuestas de hacer cosas en fast track, en paralelo, como la formulación y evaluación, ¿no? Pero en fin, permítame dejar de terminar este mensaje. Dice, mejorar el proceso de gestión de la inversión para contribuir a la reducción de brecha de infraestructura. Yo no solamente diría de la brecha de infraestructura, ¿no? Porque una inversión pública oportuna, ¿no? Eficiente, cambia también la perspectiva, el sentimiento que tiene el ciudadano, muchas veces alejado de los centros grandes de su estado, ¿no? Y no habría este mensaje tan fuerte que nos ha dado las últimas elecciones, ¿no? O sea, la inversión pública eficiente y oportuna ayuda justamente a este acercamiento del Estado al ciudadano. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, aquí sigo mencionando, la inversión pública es un instrumento eficaz para generar empleo, también, Eloy lo ha mencionado, y en consecuencia dinamizar la actividad económica. Ahora tenemos instrumentos muy eficientes, poco usados, como por ejemplo, yo siempre me permito hacer esta recomendación de hacer EORs inmediatamente con núcleos ejecutores. Son cosas bien pequeñas, pero dinamizan la economía local, ¿no? Y sin embargo, a pesar de tener un marco legal, porque si hay un marco legal para eso, no se usa. Entonces ahí también falta otro tema, la difusión, ¿no? La capacitación permanente. Ahí está la deuda que tiene la academia, y ahí está el apasionamiento que personas como Eloy, como yo, tenemos por transmitir estos conocimientos, ¿no? Muchas veces en espacios abiertos como estos, ¿no? O sea, no siempre es un curso, no siempre es un programa, ¿no? ¿Qué más? Dice, la inversión pública genera sinergias, evidentemente, eso ya lo habló bastante Eloy, el tema del fomento de la competitividad, para
desplegar una inversión pública que promueve el crecimiento es necesario concentrar esfuerzos en optimizar la calidad, ¿no? Los plazos de contratación y la ejecución. El InviérteP se debe complementar con modelos eficientes, G2G. No significa usar G2G. Ahí hay que hacer una pequeña corrección al redactor de esto, ¿no? O sea, no es la idea de usar G2G por todos lados. ¿Qué es un G2G? Un G2G es la admisión del Estado peruano de que es ineficiente en gestión de obras y pide ayuda a otro Estado para que se use su marco legal y sus buenas prácticas. Por ejemplo, el tema colaborativo en las contrataciones y el tema de gestión en los proyectos. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos formamos y cambiamos los procesos y mejoramos las normas para que de por sí ya sean colaborativas e integradas en sus procesos de gestión y en sus procesos de contrataciones? Y poco a poco nos fortalecemos, más o menos como hace 20 años cuando impulsamos la evaluación social. Había muy poco mercado. Se impulsó la evaluación social y ya en poco tiempo, menos de, creo, de 5 años, ya teníamos un mercado local bien fuerte de evaluadores sociales. Eso es lo que hay que formar, porque no podemos ser G2G dependientes, ¿no? Y luego aparecen herramientas bien concretas como el BIM y la PMO, de las cuales vamos a hablar con más detalle en el siguiente webinar, como les decía. Pero de hecho, estos son herramientas que vienen con un G2G y son herramientas de gestión de diseño de obras, ¿no? Y de gestión de procesos de proyectos. Es más de lo mismo. Es admitir que hemos sido todavía ineficientes en la inversión pública, hay un espacio bien grande de mejora que se tiene que realizar, ¿no? Para concretar todo esto que estamos hablando. Y por supuesto, un gran deseo que también es un gran issue todavía, ¿no? La inversión pública debe considerar el adecuado mantenimiento, ¿cierto? O sea, a ver, aquí un poquito de inversión pública nacional. La inversión pública nacional tiene una fase de inversión, como lo sabemos la mayoría de lo que estamos en este webinar. Comienza con la programación multianual de inversiones, luego la formulación y evaluación, luego la ejecución, y todo eso es gasto de capital. Presupuestalmente es gasto de capital. Cuando hablamos de ejecución de proyectos, hablamos justamente de ese gasto de capital, de los 51.000 millones que habla el hoy, ¿no? Y que actualmente estamos en 30% más o menos. 30%, ¿ah? En julio. Sin embargo, cuando se termina esa ejecución y se concreta y se entrega a los activos, ya pasamos a la fase de funcionamiento, a la operación y mantenimiento. Eso ya no es inversión, eso es gasto corriente. Pregunta, ¿tenemos un sistema eficiente que garantice operación y mantenimiento de lo que se termina ejecutando? Ese es un tema pendiente, no está resuelto, ¿no? Pero ¿qué actor, cabe la pregunta, tiene el sartén por el mango para justamente hacer este balance presupuestal entre gasto corriente y gasto de capital? Tiene que ver mucho con el tema fiscal, por supuesto, pero si se dan cuenta, los lineamientos fiscales del macroeconómico multianual, que son... Uy, hay un festejo afuera, ojalá sea un gol. Estos lineamientos de política fiscal lo dejan como un buen deseo, y no es muy diferente a lo que tú encuentras en la ley de presupuesto, por ejemplo, ¿no? O en la ley del InviérteP, donde te dicen que la inversión pública tiene que sustentarse en el gasto corriente futuro, pero nada más. No te dicen el cómo. La inversión pública debe considerar el adecuado mantenimiento. Por supuesto que sí, obviamente, pero el tema es ¿cómo? Hay que desarrollar el cómo. En un webinar no vamos a desarrollar un cómo, ¿no? Eso es, para ser más serios necesitamos pues un poco más de tiempo, ¿no? Tal vez en un programa se desarrolla estas ideas del cómo, pero lo dejamos ahí, es un tema fundamental. Y quisiera terminar esta parte de análisis del marco macroeconómico multianual y la inversión pública, que denota la importancia que tiene como motor para la reactivación, con esta frase que me gustó, ¿no? El gasto público será impulsado esencialmente por la inversión pública. Mira, o sea, es un consenso, que es un motor, ¿no? Más que nunca. En el marco del inicio de una recuperación económica sostenida. En efecto, la inversión alcanzará su avance más alto en los últimos 7 años, como resultado del desarrollo de la conformación de modelos eficientes de inversión pública. Aquí hay un gran deseo escondido, como resultado
¿no? Del desarrollo de la conformación de modelos eficientes. Todavía no tenemos modelos eficientes. ¿Hay impulsos? Por supuesto que sí. ¿Que hay que apoyarlos? Por supuesto que sí. Es más, muchos de los impulsos los hemos apoyado y los hemos impulsado desde hace 10 años o más, incluso cuando éramos SNIP, ¿no? Pero hay que seguir apoyando, ¿no? Como la conformación de modelos eficientes de inversión pública para las obras de reconstrucción, el PENIC, ¿no? La implementación de los proyectos especiales de inversión pública, que no es más que el modelo panamericano adaptado a nuestra realidad, pero a casi un año de su promulgación tenemos solamente un PIP, eso nos debe llamar la atención. Y el impulso de obras paralizadas, ¿no? ¿Por qué se paralizan las obras? También es un gran tema, ¿no? La alta litigiosidad, dice el informe de la Contraloría, el 70% de las horas de las 800 y pico horas, 867 horas del informe de horas paralizadas 2019 de la Contraloría, le dice que el 70% son por temas legales. Hacer obra parece ser hacer un tema legal, o sea, y eso es algo que llama la atención, y no es así. ¿No es ingeniería acaso? A ello se suma un sistema de inversión pública, InverTP, basado en el cierre de brechas, lo cual está bien, integrado al proceso de formulación presupuestaria, lo cual está muy bien en el marco de la modernización de los sistemas administrativos del Estado. Me parece una frase que envuelve muchas cosas, cuyos detalles seguiremos comentando en este webinar y en el próximo, que será el siguiente viernes. Ahí te paso, Eloy, la presentación. Sí, muchas gracias. Un tema interesante esto del marco macroeconómico multianual, ¿no? Como anécdota, este instrumento de gestión para el país todavía está pendiente de tener una reformulación. Se cuestionaba la proyección de ingresos, se cuestionaba la no programación precisa de la deuda y se cuestionaba la eliminación de las reglas fiscales. Esas tres cosas. Esto está en el informe que hizo el presidente del Consejo Fiscal al ministro de Economía y Finanzas. El presidente del Consejo Fiscal que hizo estas observaciones era Waldo Mendoza. Y el ministro de Economía y Finanzas que debía implementar estas mejoras era Carlos Oliva. Hoy día se han invertido los roles. Carlos Oliva es el presidente del Consejo Fiscal y Waldo Mendoza es el ministro. Pero lo concreto es que hace un año estamos esperando que este documento se sincere, que sea una buena referencia. Y hablando de sinceramiento, de precisiones, el valor de la inversión pública no lo hemos todavía dimensionado adecuadamente. La inversión pública puede combinar muy bien con la inversión privada. Tenemos fallas de mercado que la inversión pública puede ayudar a corregir. Tenemos la provisión de servicios públicos que permitiría que haya más inversión privada porque hay mejores condiciones. Tenemos también que la inversión pública puede ser una orientación hacia dónde deben dirigirse las inversiones privadas. También tenemos el caso de las iniciativas privadas, entonces la inversión pública puede seguir a la inversión privada. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no se hace la mejora en el aeródromo de Rioja. Hace mucho tiempo que no se hace inversiones de conectividad en Rioja. Y hay esperando muchas inversiones, entre ellas 2 supermercados en Rioja, que esperan que el sector público acompañe esa decisión de inversión. También la inversión pública puede ayudar a promover inversión privada en sectores que todavía no tienen todas las condiciones para desarrollarse. También se puede articular los recursos públicos con los privados. También se puede, como no, recibir apoyo de privados para trabajos conjuntos como asociaciones público-privadas u obras por impuestos. A propósito de esto, un saludo también para Patricia Benavente, ha hecho un comentario acerca del G2G que compartimos, en el sentido de que G2G debería de ser una herramienta, no un fin en sí mismo. También tenemos la relación de la inversión pública con el crecimiento, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Estaba un poquito, estaba poco dinámico, perdón, el sector construcción y reaccionó cuando reaccionó la inversión pública. La inversión pública mueve el sector construcción, hace requerimientos al sector primario de la economía
compra insumos del sector secundario, dinamiza el sector terciario. La inversión pública genera empleo directo, ¿no? Directo, ¿no? Claro, temporal, pero luego se generan condiciones para que haya empleo permanente, ¿no? Ya indirecto, y de calidad, ¿no? No temporal como el de la inversión pública. Pero además permite que luego se genere más empleo permanente. Cosas interesantes del empleo que genera la inversión pública es que las remuneraciones son relativamente más altas que en otros sectores económicos. Otro dato interesante de la inversión pública es que junto con el sector servicios, y a veces más, requiere mucha mano de obra no calificada, cosa que no sucede con otras actividades económicas que sí requieren cierto nivel de especialización. La inversión pública, como dijo bien Anthony, dinamiza las economías locales, ¿no? El proyecto se hace ahí en la zona, y ahí en la zona es donde las empresas comienzan a trabajar para el Estado, para la población, contratan a las personas del Estado, compran insumos a las empresas de la zona, y la economía comienza a florecer. Además, se mejora el empleo, por lo tanto se mejora el ingreso, por lo tanto se reduce la pobreza, por lo tanto se mejora el consumo, la demanda agregada, la inversión. Todos esos valores tiene la inversión pública. También desde el Estado, lo mencioné un momentito, Anthony, que me parece fundamental, el Estado tiene una muy mala programación, en general. Un buen mes de inversión pública normal podrían ser 2.000 o 3.000 millones de soles de ejecución. Hoy día, ya servicios y bienes contratados, ejecutados con conformidad y orden de pago, no se giran, y son 2.000 millones de soles que tienen en deudas los proveedores con el Estado. El Estado debería agilizar su proceso para el girado de los devengados que ya tienen conformidad hace 3, 7, hasta 21 días. Son 2.000 millones de soles. ¿Y cuánto hay en dinero que ya se ha entregado, pero que falta dar conformidad para autorizar el pago en total en actividades y proyectos? Son otros 12.000 millones. Entonces, hablábamos en la intervención anterior de mi parte de una capacidad que todavía tiene que mejorarse para planificar, para diseñar estrategias, pero también tenemos que mejorar nuestra programación de gasto y en general, y en forma específica nuestra programación de inversión pública, ¿no? Nuestra programación para la concreción, la ejecución, pero también nuestra programación para el PMI, ¿no? ¿A qué responde el PMI? ¿Esas brechas de la zona realmente están siendo atacadas con el PMI, o el PMI es el conjunto de los proyectos que tengo más fácil para ejecutar, ¿no? ¿Cuántos proyectos hemos hecho, por ejemplo, para soporte, para promover la industria de software? Ninguno. India es una isla que produce mucho software, pero también se produce con mucha frecuencia software en Arequipa, en La Libertad, en Piura. Pero en Arequipa, en La Libertad y en Piura no estamos haciendo ese impulso desde el Estado, y la inversión pública tiene un rol que cumplir. Entonces ya podríamos empezar a combinar proyectos tradicionales con proyectos que generen más valor agregado, que activen otras industrias y que ayuden a soportar el crecimiento en forma permanente a largo plazo. Ahí tenemos algunas ideas más, Anthony. Sí me gustaría darte la posta y complementamos luego. Claro, perfecto, Eloy, gracias. Yo quisiera culminar con mi presentación, mi participación, perdón, con lo siguiente. A ver, estoy usando herramientas que ya existen, ¿no? Porque ya hay cosas que si ya existen, ¿por qué no usarlas, ¿no? Y darles el valor que tengan. Yo tengo esa obsesión, tenemos con Eloy esa obsesión de no solamente poner instrumentos, sino de concretar, ¿no? Y bueno, hablé un poquito del marco macroeconómico hace un momento, y ahora me gustaría hablar un poquito del Plan Nacional de Competitividad.
que aterriza la política nacional de competitividad. Y esto me parece fundamental porque también nos ayuda a algo que tenemos que fortalecer en el Estado, ¿no? Cada vez más, la institucionalidad. Si ya hubo un esfuerzo para desarrollar un plan nacional de competitividad, bueno, hay que seguir apostando por él, hay que seguir avanzando, ¿no? Es perfectible como todo plan, pero bueno, lo tenemos como referente. Y en particular, este plan aterriza en medidas concretas, en medidas de políticas concretas, el objetivo primero de la Política Nacional de Competitividad, que es justamente eh, dotar al país, leo, ¿no? Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad. Nuevamente estamos tocando el tema de inversión pública, finalmente. La inversión pública es mucho más que solamente infraestructura física, lo sabemos, pero en buena cuenta está representada por ella, ¿no? Y hay un objetivo prioritario, fundamental, de los 9 que tiene este plan, el primero justamente que habla de esta infraestructura económica y social de calidad, ¿no? ¿Cómo se conseguirá esto? ¿Cómo se aterriza este buen deseo? A través de medidas concretas. Y vean ustedes las medidas, ¿no? De esto vamos a hablar muchísimo en el siguiente webinar, ¿no? En tema de gestión de inversiones. A todo esto, un pequeño paréntesis. El nuevo sistema le llamamos justamente gestión de inversiones, ¿sí? Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es de lo que se está adoleciendo bastante, ¿no? Pero estas medidas de acá son bien concretas y está en el plan y está justamente este norte que te da un penique, ¿no? Aunque en los últimos meses hemos visto cómo le han sacado la vuelta con el proyecto de la cartera central, que no aparece en el PNIC, pero bueno, en fin, se pudo haber actualizado tal vez, ¿no? Luego está el tema del BIN, el tema de las PMO, los contratos, la mejora del desarrollo contractual en las APPs, fundamental las APPs, porque las APPs, ¿por qué nos tardamos tanto? Hay también un tema de eficiencia y un reto pendiente, ¿no? Y tiene que ver con los contratos. La habilitación de modelos contractuales modernos, ¿no? Todo el tema de enfoque integrado colaborativo que se usa en muchas partes, donde la concurrencia es una norma, el diseño de incentivos, la gestión de riesgos, ¿no? Y en fin, ¿no? Los dispute board, podemos hablar de muchas cosas más, pero que se necesita una actualización de procesos y luego una actualización normativa en la parte contractual es, creo yo, indiscutible, ¿no? Y hace tiempo además. Y finalmente, facilitaciones en tema de licencias, permisos, autorizaciones y demás títulos habilitantes como el CIRA, el EIA, Impacto Ambiental, VIGES, ADICAPI, ANA, CERNAM, CERFOR, ALA y todo el mundo que pide licencias, ¿no? Que son necesarias, pero se tiene que articular. La inversión pública tiene un gran potencial, lo hemos dicho un montón de veces a lo largo de toda esta presentación, para que sea el gran impulsor, tiene que ser gran impulsor, pero también adolece de retos de eficiencia. Que si no los enfrentamos de una vez, vamos a seguir con este buen deseo, ¿no? Por mi lado, eso sería todo, estimado amigo. Yo te cedo la palabra para tus últimas, para tu despedida y tus últimas sugerencias, ¿no? Y aportes. Sí, muchas gracias. Sí, yo también quería despedirme muy brevemente con algunos elementos de análisis interesantes. Primero, creo que es importante reflexionar, ya lo veníamos diciendo, acerca de las capacidades. Hay que fortalecer capacidades. En principio, capacidades rectoras, ¿no? Y desde ahí se puede aportar mucho a las diversas entidades, ¿no? Ya se mencionó esta inocuidad, por ejemplo, en los cambios en la normativa de contrataciones, pero también han habido cambios en la normativa de inversiones de presupuesto que no han significado mayormente mejoras, ¿no? Estas capacidades específicas, por ejemplo, también para integrar la propuesta de ese plan que parece que viene interesante con los planes sectoriales y territoriales que se aplican. Buenos planes, por ejemplo, como PERTUR, como PERCS, pero otros que necesitan una actualización seria y más aún los planes de desarrollo regionales y locales, ¿no? Necesitamos activar más la línea de los programas, ¿no? Las intervenciones multiservicio. Se ha perdido eso. Los últimos programas que yo recuerdo son los que yo firmé hace muchos años cuando compartíamos con Anthony nuestra labor allá.
Por ejemplo, Innóvate, lo firmamos antes de salir. Por ejemplo, el PENIPA, por ejemplo, había uno en agricultura que combinaba carreteras con riego, ¿no? Pero de eso ya no hay, se acabó la iniciativa. Hay que fortalecer eso. Una sola intervención, por ejemplo, agua para riego, para energía, para saneamiento. Tenemos una idea que creo yo hay que soslayar y yo diría eliminar, ¿no? Que es el concepto de la unidad productora como elemento de análisis del proyecto. Nos estamos limitando a que un proyecto es una unidad productora y esto no necesariamente debe ser así. No deberíamos hacer solo perfil para hacer esto. Las fichas técnicas, que son desarrollos sencillos, estandarizados, podrían aceptar que no se haga solamente para una unidad productora, sino para varias, y peor los IOAR, ¿no? Creo que alguna vez le comenté a Anthony, pero o sea, no podemos estar haciendo mejoras en 20.000 colegios con 20.000 fichas IOAR. O sea, eso es un absurdo, pero eso se ha dado. Lo tuvimos que hacer porque para eso nos contrataron, pero eso no debería existir nunca más. No debería haber un proyecto por una unidad productora. Un proyecto podría albergar varias unidades productoras, lo que en nuestra época, se acordará mucho Anthony, le llamamos el proyecto territorial, ¿no? Y para la IOAR, con mayor razón, para la ficha técnica también podría ser así como es con el perfil. Necesitamos también fortalecer las capacidades institucionales. Hay que apuntar a objetivos más claros. Entonces, la integración de planeamiento al sistema de inversiones es una necesidad para poder darle mayor valor a estas inversiones con los recursos públicos escasos con los que contamos. También la integración de los equipos, ¿no? Debería haber un trabajo muy de la mano en forma bilateral, por ejemplo, entre el área usuaria y la unidad formuladora, entre la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones, entre la unidad ejecutora de inversiones y el área usuaria. Tenemos que fortalecer, en nuestra época fue eso uno de los dos elementos importantes, la asistencia técnica, la capacitación, las pasantías, capacitación en servicio. Esa es una de las dos explicaciones para este éxito que se tuvo en la inversión pública en los años 2009, 2010, 2012, 2015. El otro éxito fue el seguimiento, ¿no? Y ahí se ha comenzado a retomar esto y todavía hay muchas cosas por hacer. Y finalmente, el fortalecimiento de las capacidades profesionales, técnicas del personal, cosa que es motivo de preocupación para la universidad, para el programa, y como participantes del programa, tanto para Anthony como para nosotros, por lo cual estamos gustosos de ser parte de este programa y prometemos hacer el esfuerzo de nuestra parte para satisfacer todas las necesidades que ustedes tengan en el momento que decidan participar de este programa de inversiones. Les agradezco por su atención y quedamos atentos hasta cualquier momento. Le damos el pase, por favor, a Marco, Anthony. Sí, perfecto. Marco, Mariela, ya estamos terminando. Sí, muchísimas gracias a los docentes expositores, realmente interesante el tema. Y bueno, los invitamos a todos los participantes a que se puedan, bueno, quedar unos minutitos. Vamos a brindar información acerca del programa que se encuentra en convocatoria. Se inicia el 23 de julio, ya estamos a pocos días, así que vamos a brindarles información y a compartirles también aquí por el chat grupal los enlaces para que puedan visitar nuestra web. En las redes también estamos brindando información y bueno, contactar a las asesoras comerciales. A continuación les dejamos con los informes. Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches, profesor Moreno, profesor Durán. Buenas noches a todos. Buenas noches. Les saluda Carolina Pineda. Soy una de las asesoras del área comercial de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los beneficios de estudiar el programa de especialización en inversión pública bajo la modalidad a distancia que ofrecemos en la escuela. En primer lugar, tenemos una plana docente con amplia experiencia en el sector público, lo que nos garantiza un aprendizaje de alto nivel. Tendrán clases en vivo y grabadas. Contarán con asesoramiento académico personalizado y permanente. Participarán hasta en 2 charlas magistrales.
Y por último, y no menos importante, tendrán actividades individuales como también grupales, con finalidad de fortalecer el trabajo en equipo y networking. Por tanto, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC los invita a participar del programa de especialización en inversión pública en modalidad a distancia. Comprende la relevancia de la inversión pública para el crecimiento y desarrollo del país y conocer los conceptos relativos a la inversión pública, su marco normativo y, sobre todo, cómo mejorar las posibilidades de implementarlo oportunamente. Conoce cómo opera la fase de programación multianual de inversiones y aplicar los principales conceptos, metodologías, herramientas y mejores prácticas para una eficiente programación de inversiones. Conoce cómo se articula el INVIERTE-P con los demás sistemas administrativos del Estado, en particular con los sistemas nacionales de planeamiento estratégico, de presupuesto y de abastecimiento. Y genera capacidades de análisis de la problemática real de las inversiones y de desarrollo de propuestas de mejora basadas en buenas prácticas nacionales e internacionales. Contamos con tarifas especiales como pronto pago, pago fraccionado y tarifa general. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestro campus virtual PUC. ¿Desean recibir información? No duden en comunicarse con nuestras asesoras al correo electrónico s.gobierno@puc.edu.p o vía WhatsApp y llamadas al 962-379-448. Quedamos atentos.